Y cuando todo aparentaba marchar de la mejor manera, 48 días después tuve que ser intervenido de emergencia porque 2 bacterias se alojaron dentro de la rodilla. Se me hizo un hoyo en la rodilla, lo que para los que conocen de terminología médica parecía como una úlcera de túnel. Literalmente era como un hueco con la profundidad como de 1 pulgada en la rodilla. Llegó el médico y cuando el médico llega, recuerdo que llega con una serie de documentos así en las manos y me dice, Michael, esto no pinta bien. Esto está feo. Cuando me cortan la pierna, el hueso comienza a fracturarse y se comienza a partir por la parte de atrás. Si de aquí a 4 días la bacteria no cede, el médico me dice, me veo en la obligación de abrirte la pierna por 3ª vez. Tengo que operarte por 3ª vez. Cuando tú te encuentras de frente a tus días difíciles, a ti se te olvida el versículo que sabías de memoria. Sí. A ti se te olvida el cántico que tú entonas. A ti se te olvida la prédica que tú escuchaste el domingo. Yo estoy solo. Y el médico, recuerdo que se sentó a mi lado. Yo estoy en aislamiento porque es una cuestión de bacteria. El médico, recuerdo que se sentó a mi lado y me puso la mano en el hombro y me dijo, mira, Michael, yo sé que tú eres un hombre de fe. Si tú tienes gente que ora y tiene fe, este es el momento en que tienen que orar, porque aquí lo único que necesitamos es que Dios haga un milagro. El médico se levantó y se fue y yo estoy solo. Y cuando estoy solo, yo recuerdo que yo me metí debajo de mi frisa y yo comencé a llorar. Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estás? Esto es De Frente con Dios Podcast. Poderoso el nombre del Señor, aleluya, que el Señor le continúe bendiciendo a todos y cada uno de los que van a ver este poderoso video. Así que que te salude el pastor Justo Padua, el programa podcast De Frente con Dios. Así que te invitamos en esta hermosa hora que compartas esta bendición, que si no te has suscrito al canal, que vayas, te suscriba, le dé share y le dé like. Así nos puedes seguir en todas las plataformas. Así que siempre me acompaña la pastora Sonia Sepúlveda, pastora de Fire. ¿Cómo tú estás, mamá? Amén, estamos bien, gloria al Señor. Dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores, ¿verdad? Que miércoles y sábado, ¿verdad? Nos siguen en el episodio, ¿verdad? De Frente con Dios, donde siempre hablamos, ¿verdad? Con sinceridad, con fe y llevamos, ¿verdad? Al cristiano, ¿verdad? Dentro del caminar que a veces se nos hace tan difícil, ¿verdad? Pero queremos, ¿verdad? Traer una palabra que sea de edificación para cada uno, ¿verdad? De los que nos ve. Y hoy contamos con un invitado muy especial, ¿verdad? Que ha dedicado su vida a servir al Señor, a predicar. Es escritor, gloria al Señor, aleluya, también. Un muy joven, por cierto. Un gran predicador de la palabra, un conferencista, un hijo nuestro, aleluya, espiritual. Eso es así. Estamos hablando del pastor Michael Santiago. Michael, ¿cómo tú estás? Pastor, muchas gracias. Agradecido, pastora, gracias. Poder compartir con ustedes dentro de este espacio es de suma honra. Agradecido por esta oportunidad. Amén, nos sentimos honrados en tenerla aquí. Deseaba, anhelaba que llegara este momento. Sí. Michael nos acaba de explicar una poderosa palabra de Dios. Se glorificó, se manifestó de una manera especial. Así que esta hora lo aprovechamos, está aquí con nosotros. Michael Santiago, para los que no te conocen brevemente, ¿quién es Michael Santiago? Pues mira, Michael es un apasionado por Cristo. Soy esposo, soy padre. Y todo lo demás hace fila, pero soy siervo de Cristo y amante de mi familia. Eso ese es el ministerio principal. Yeah. El ministerio es la familia. Amén. Amén, eso es así. ¿Dónde te congrega, Michael? Pues mira, me estoy congregando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de San Sebastián Pueblo con los pastores Gabriel Astacio y Níxida. Allí llevamos ya cerca de 3 años desde que llegamos a Puerto Rico, desde nuestro traslado. Y allí hemos estado sentándonos para recibir y para ser nutridos en lo que el Señor nos envía a lo próximo. Venga, así que seguimos orando porque esa puerta de Dios se abre, que en el nombre de Jesús. Hay mucho trabajo. Dice la palabra que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Necesitamos pastores como tú. Así que estamos orando para que Dios abra esa puerta. En el nombre de Jesucristo. Michael Santiago, ¿cómo fue tu niñez? Pues mira, mi niñez fue por una parte buena al tener una familia que entendía mis dificultades y por el lado de las dificultades un poco difícil.
el nacer respirando con un pulmón y nacer con una enfermedad en mi hueso, pues obviamente me limitaba en tantas cosas. No poder quizás recrearme en los deportes como todos los demás o tener una vida tan activa como los demás, aunque dentro de mis limitaciones siempre intentaba hacer aquello mismo que me decían, no lo haga. Una vez un tío mío llegó de visita, vivíamos en Nueva York y llegó de visita a Nueva York, y de momento cuando llega así como con esa pena preguntándole a mami, oye, y Michael, bendito, siempre me decían el de las piernitas, y ¡fum! Le pasó por el lado yo volando en una patineta, ¡fum! Allí va el de las piernitas en una patineta a punto de matarse, que trataba obviamente dentro de mis limitaciones tratar de hacer mucho más, pero gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Porque me llevó, a pesar de esas dificultades me llevaron a chocar con el Señor en mi adolescencia, y eso fue lo que marcó un antes y un después en mi vida. Ok, yo creo que las limitaciones más grandes son las mentales, ¿verdad? Definitivamente. El que escucha a Michael predicando, ¿verdad? Tú conoces a Michael y lo amas rápidamente. Esa gracia que Dios le ha dado, ¿verdad? Michael, me imagino, ¿verdad? Que al nacer en esa, ¿verdad? Con esa discapacidad, te hacían bullying de repente los muchachos de la escuela y todo eso, ¿verdad? Sí. Eso es la parte difícil, ¿verdad? Porque muchos ven la gloria. Claro. Pero hay que hablar de la historia también, porque muchas personas que nos están viendo, ¿verdad? Pasan por cosas similares y piensan que no pueden lograrlo. Y Dios te ha bendecido, te ha llevado alto, y eso es una bendición. Sí, ¿no? Y que esa cuestión de el problema de la identidad y esa lucha constante con la emoción y con cómo me veo y cómo me siento, cómo la gente me ve, es algo que no se quedó en mi niñez y no se quedó en mi adolescencia. Aún con 34 años que tengo ahora, aunque todavía parezco 16, aún con los años que tengo ahora, de tiempo en tiempo, esos pensamientos llegan y me visitan. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de las miradas. Yo me doy cuenta de los comentarios, y aunque sé quién soy en Cristo, el enemigo todavía busca llegar por esa esquinita y tratar de golpear una vez más. Ya. Eso es así, créeme que algo que yo he visto de todos los hombres que son usados poderosamente de parte del Señor, aún en su niñez han tenido sus limitaciones, sus guerras. De hecho, yo también las he tenido desde niño, ¿verdad? Y qué bueno que ninguna de esas limitaciones pueden detener el plan y el propósito de Dios. Yo creo que, aunque el enemigo no es omnisciente, pero él de una u otra forma se huele el plan y el propósito, porque Dios te habla, y cada vez que Dios te habla de una u otra forma, o a nuestros padres le habla una palabra acerca de nosotros, el enemigo va a tratar. Pero qué bueno que lo va a poder en el nombre de Jesucristo. Así mismo es. Amén. ¿Verdad? Nos gozamos, ¿verdad? De poder escuchar, ¿verdad? Parte de ese testimonio, ¿verdad? Tuyo. Y sabemos, ¿verdad? Que vienes de un hogar cristiano, ¿verdad? De unos abuelos, ¿verdad? Que fueron pastores. Pero quiero preguntarte, ¿verdad? Yo sé que hace poco hiciste un post, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron esas personas que más influyeron en tu formación espiritual y ministerial? Pues mira, mis abuelos maternos, ellos fueron pastores dentro del concilio MI un poco más de 50 años. Y aunque teníamos ese background de ministerio, porque mi abuelo fue pastor más de 50 años, su papá fue pastor más de 30 años, su abuela fue pastora más de 15 años, que venía como de generaciones. A pesar de eso, me llevaban a la iglesia, pero no fue hasta que yo tuve un encuentro con el Señor que verdaderamente mi vida cambió. Y cuando le entregué mi vida al Señor en mi adolescencia, pues mi abuelo, conociendo que Dios tenía un plan con nosotros, pues nos comenzó a aconsejar desde su experiencia. Y en referencia al post que comentabas, una de las primeras cosas que me habló fue acerca de eso, de cómo mi abuelo me decía, mira, cuando tú seas predicador, cuando el Señor los llama al ministerio, no sean de esos predicadores que llegan tarde, ustedes lleguen temprano. Y el que me conoce en mi carácter personal, siempre llego temprano. Hoy yo venía por ahí volando, pastor, porque yo venía pensando, yo puse un post en estos días, no puedo llegar tarde, la gente me va a sacar en cara que yo puse un post, ¿verdad? Para los que no saben, es que problemas con el carro y qué sé yo qué, pero llegamos. Y obviamente hay situaciones que se entiende, llegas tarde por situaciones, pero otra cosa es que se llegue tarde por la costumbre de que tú quieres crear cierta expectativa en la gente, de que me esperen. No, yo no creo en eso. Yo creo en ser parte de la oración inicial hasta la oración final. Yo creo en ser parte de eso. Y mi abuelo fue bien duro con nosotros con eso y en todo.
nos fue bien duro, nos hablaba y nos llevaba a lo que era la oración, lo que era el ayuno. Imagínate, vivía con mi abuelo en un tiempo y vivir en la casa pastoral me llevaba a que tú vives en la casa pastoral, era el primero que llega, era el último que se va de la iglesia, había ayuno congregacional a las 6 de la mañana, mi abuelo llegaba a las 4 de la mañana y uno así todo soñoliento y cansado se tiraba allí, pero eso comenzó a trabajar en nosotros porque nos llevó a correr al altar, y mis primeros encuentros y mis primeras experiencias con el Señor sucedieron en el altar de aquella iglesia, en las Parcelas María, en Añasco, a las 3 de la madrugada orando, a las 5 de la mañana orando con un grupo de jóvenes o con mis abuelos, y así fue que tuvimos esos primeros encuentros con el Señor. Qué poderoso, créame, yo soy de esa escuela también. Yeah. Yo aquí los músicos les digo, si no llegan temprano, no tocan. Si no llega primero, no vas a cantar. Y créame, es un choque fuerte porque esta generación quiere brillar, pero no quiere ser responsable en esa área. Aquí uno puede hablar claramente. Claro, fluye ahí. Aguántense. Fluye, profeta. Mira, a mí yo estoy ministrando en una actividad hace poco. Era una actividad en una plaza pública. La alcaldía hace un evento de adoración. Y me invitaron a predicar. Invitaron a cantar una cierta cantidad de artistas cristianos, de ministros de la música. Y yo llegué, a mí me dijeron, mira Michael, llega por lo menos, ellos iban a comenzar desde las 5 de la tarde, pero la actividad se extendía casi hasta medianoche, porque mi participación era a las 8 de la noche, en una plaza pública. Así que yo me dice, mira, llega para las 7 porque aunque vamos a estar desde el principio, tenemos una dinámica y una entrega de cuestiones. Ok, pues cuando yo llego para como a las 6:30 de la tarde. Yo estoy durante todo ese tiempo esperando mi participación. Están cantando, están adorando y yo soy parte de los que está envuelto en la adoración con la gente que se ha congregado. Pero me llevo la mala experiencia de que mientras estoy esperando a que obviamente me entreguen mi parte, estaban todos los músicos de todos estos artistas, una habladuría. Nadie estaba envuelto en la adoración, una caminadera y hablando y relajo y lo que me frustra no es que solamente no se están disfrutando de la participación de los demás, es que cuando les toca su participación, vamos. Ellos son de los que, ¿dónde están los que adoran? ¿Dónde están los que gritan? Entonces se comen los vientos en su participación, pero no saben adorar con el colectivo de la gente que se reunió antes de que ellos estuvieran. Y ese es el tipo de cosas que yo busco cuidarme. Yo no quiero ser de aquellos que la gente mira y diga, no, mira, durante todo el culto estuvo pendiente a su teléfono, estuvo metido en el teléfono y le entregaron la parte y ahora... No, yo quiero ser parte de esa adoración y yo me envuelvo y aunque me duelen las piernas, me levanto y canto y adoro con los hermanos porque quiero ser parte, porque yo no soy el artista que están esperando, ¿no? Yo soy un adorador más que llegó para adorar con ustedes al Rey. Y de esa manera es que yo busco manejarme. Eso es así. Yo siempre, de hecho, anoche hablaba acerca de eso. El adorador no se caracteriza cuando tiene el micrófono en la mano, sino cuando está sentado en la banca. Yes. Aleluya, que esto es poderoso. Michael, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Yo encuentro que el peor día de mi vida lo viví hace cerca de 10 meses atrás, un poco más de 10 meses atrás. Yo me encuentro actualmente en un proceso de recuperación de un reemplazo de rodilla. A causa de mis condiciones de salud, por fin, luego de tantos años, se me da la oportunidad de corregir la problemática o el defecto de nacimiento. Y cuando en el mes de diciembre me hacen el reemplazo de rodilla, 9 de diciembre, estuve 2 días hospitalizado, me enviaron para casa y todo lo demás es cuestión de terapia física. Y cuando todo aparentaba marchar de la mejor manera, 48 días después tuve que ser intervenido de emergencia porque 2 bacterias se alojaron dentro de la rodilla. Se me hizo un hoyo en la rodilla, lo que para los que conocen de terminología médica parecía como una úlcera de túnel. Literalmente era como un hueco con la profundidad como de 1 pulgada en la rodilla. No sentía dolor porque como en medio de esa primera cirugía tuvieron que hacerme, adicionar al reemplazo de la rodilla, me tuvieron que hacer una reconstrucción de la rodilla. Colocaron en su lugar cosas que nunca estuvieron en su lugar. Y al tener que mover todo, hay áreas de mi pierna que todavía no tengo sensación en ella. Así que ese hueco que se estaba creando yo no lo sentía. Era visible, pero yo no sentía dolor.
y me tuvieron que hospitalizar y operar de emergencia. Y a pesar de que me operaron de emergencia, esa cirugía tardó 3 horas. Cuando despierto, al próximo día que me vienen a quitar el vendaje, yo tengo una cicatriz que mide de 14 a 16 pulgadas de longitud. Y el médico había dejado una cierta parte de la herida abierta, porque todas las mañanas llegaba a las 7 de la mañana y me agarraba la pierna desde el muslo y comenzaba a apretar para comenzar a drenar en esa apertura que había dejado. Y yo estuve 12 días en el hospital, que llegaban y apretaban para sacar toda esa sangre muerta, sacar todo lo que había. Lo difícil es que, a pesar de que me tienen en un tratamiento de antibióticos, ese día nunca se me olvida, pastor. Llega el doctor como eran como las 9 de la mañana, yo creo. Génesis no se quedaba conmigo en las horas de la noche porque Génesis estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Tenemos una nena de 3 años, casi 4 años, y mi mamá había viajado de los Estados Unidos. Mami se quedaba conmigo en las horas de la noche, y por la mañana o en la tarde, cuando Génesis llegaba, mami se iba a casa de mi hermano a descansar. Y en ese espacio de que Génesis se fue y mami no ha llegado, llegó el médico. Y cuando el médico llega, recuerdo que llega con una serie de documentos así en las manos y me dice, Michael, esto no pinta bien, esto está feo. Me dice, hemos identificado 2 bacterias, pero hay la posibilidad de que haya una tercera que no podemos identificar. Y te estamos tratando con dos antibióticos fuertes, y te estamos tratando con uno adicional, tratando de que si hay una tercera bacteria, tratar de darle con lo que sea, pero no está cediendo. Y adicional a eso, las enzimas del hígado están elevándose, están por las nubes. Y me dice, el problema que esto presenta es el siguiente, Michael. Si de aquí a 4 días la bacteria no cede, el médico me dice, me veo en la obligación de abrirte la pierna por 3ª vez. Tengo que operarte por 3ª vez. El problema que eso presentaba era el siguiente, pastores. Es que cuando me hacen la cirugía inicial, la primera, el propósito de esa cirugía de un reemplazo de rodilla es básicamente cortar la cabeza del hueso, del fémur y de la tibia, y colocar una prótesis de titanio. Eso tiene una varilla de titanio que va incrustada dentro del hueso. Cuando me cortan la pierna, el hueso comienza a fracturarse y se comienza a partir por la parte de atrás, porque al abrir la pierna se encontraron con que el grosor del hueso de un hombre de mi edad mide como unos 22 centímetros de diámetro. Mi hueso mide 9 centímetros. El médico me dice, Michael, tú tienes el hueso de un niño, tú tienes un hueso frágil. Y cuando lo comenzaron a cortar, se partió. Tuvieron que repararlo, pegarlo con un cemento, con un pegamento que utilizan, incrustar la prótesis. Y él me dice, la pieza que yo incrusté dentro del hueso es la más pequeña que viene y entró a la fuerza. Él me dice, si yo te abro la pierna y la bacteria tocó la prótesis o tocó el hueso, yo tengo que sacar la prótesis. Y el problema con sacar la prótesis es que cuando yo la comienzo a alar, los huesos de tu pierna se van a partir. Yo estoy solo, no hay nadie conmigo en la habitación. Y el médico me está diciendo, cuando yo ale esa prótesis, se te va a partir el hueso. Y si se parte el hueso, él me dice, tengo que sacarte los fragmentos del hueso, sellarte la pierna sin hueso, esperar que la pierna se sane, y luego de que se sane, colocarte una prótesis que salga desde la cadera y que te llegue hasta el tobillo. Yo estoy solo. Y este es el detalle, cuando tú te encuentras de frente a tus días difíciles, a ti se te olvida el versículo que sabías de memoria. A ti se te olvida el cántico que tú entonas. A ti se te olvida la prédica que tú escuchaste el domingo. Yo estoy solo. Y el médico, recuerdo que se sentó a mi lado. Yo estoy en aislamiento porque es una cuestión de bacteria. El médico, recuerdo que se sentó a mi lado y me puso la mano en el hombro y me dijo, mira, Michael, yo sé que tú eres un hombre de fe. Si tú tienes gente que ora y tiene fe, este es el momento en que tienen que orar, porque aquí lo único que necesitamos es que Dios haga un milagro. El médico se levantó y se fue, y yo estoy solo. Y cuando estoy solo, yo recuerdo que yo me metí debajo de mi frisa y yo comencé a llorar. Porque cuando tu humanidad se encuentra delante del día difícil, nuestra mente humana no tiene la capacidad de entender lo que está por encima de ella. Nuestro cerebro de 3 libras a veces trata de encontrar la ecuación matemática de lo que Dios está haciendo, y nuestra capacidad humana no tiene cómo razonar, cómo empatar, cómo encajar lo que está sucediendo. Y uno entra en ese conflicto de que estás claudicando entre pensamientos, porque le estoy preguntando a Dios, Señor, ¿qué pasa?
¿dónde tú estás? Yo te he dedicado mis años mi vida desde mis 14 años. Te he predicado desde mi adolescencia. No he tenido problema con decirle a la gente lo que tú me dices. Y esta es mi recompensa. Este es mi pago. Después de yo entregarme, después de yo ofrecerme, y yo estoy llorando, yo estoy bañado en lágrimas, porque no entiendo lo que está sucediendo. O sea, hay una posibilidad de que pierda la prótesis, de que pierda la pierna, de que hay problemas renales si esta situación con las encinas del hígado no mejoran. Y yo estoy acá, Señor, ¿qué pasa? Y recuerdo, pastor, que mientras estoy ahí entre lágrimas, por mi mente cruzó una sola estrofa de un cántico que yo había escuchado una sola vez. A mí me habían invitado meses atrás a predicar en el colegio pentecostal en Arecibo, a predicarlo a los estudiantes que se estaban graduando. Y recuerdo una joven que tomó una participación que casi nunca la toma, casi no la toma, porque era una muchacha bien tímida. Y yo recuerdo que yo la veo en su asiento llorando porque no se atrevía a tomar, y sus papás la animan y toma la participación. Y yo doy gloria a Dios por la vida de esa joven, porque hizo un himno dramatizado de un cántico, que esa fue la primera vez que yo escuché un cántico en inglés de un cantautor americano que se llama Brandon Lake. El cántico se llama Gratitud. Y la única estrofa que pasa por mi mente en ese momento fue cuando Brandon en el cántico comienza a decir en inglés: así que yo levanto mis manos porque lo único que me queda es un aleluya. Y yo estoy llorando debajo de mi frisa, y yo levanto mis manos y llorando le comienzo a decir al Señor: yo no entiendo, pero yo te adoro. Yo no entiendo, pero yo te doy gracias. Yo no entiendo, y Señor, tú sabes que me duele, pero que tu voluntad se haga. Eso fue ese día que el médico me dice eso. Al día siguiente, mi pastor Gabriel Astacio llega. El pastor Astacio llega con un grupo de 3 hermanos, ponen las manos sobre mi cuerpo, oran y se van. Al día siguiente llega una pastora que me dice: Michael, yo estaba en casa y escuché la voz de Dios que me dijo que yo tenía que venir a orar por ti. Puso las manos sobre mi cuerpo, oró y se fue. Al día siguiente, unos pastores, amistades de Texas, habían viajado a Puerto Rico. Llegaron, pusieron las manos y oraron por mí. Tercer día. Al cuarto día, que el médico me había dicho, al cuarto día llega el médico. Y cuando el médico llega con unos documentos en su mano nuevamente. Pero su semblante no era como el de 4 días atrás. Porque ahora cuando entra, el médico lo veo con los papeles en mano y lo único que lo escucho diciendo es: no entiendo qué fue lo que pasó aquí. Yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Y el médico está acá mirando los papeles y me está diciendo: yo no entiendo. Y me dice: mira, Michael, para que ustedes tengan una idea, uno de los laboratorios que ellos observaban era los laboratorios del CRP. El CRP está mirando los niveles de inflamación y los niveles de infección. El nivel normal de ese laboratorio debe ser 0.50. Ese es el rango normal. El mío estaba en 39.8. Wow. Lo normal es acá, lo mío estaba por acá. Eso indicaba que la infección estaba cada vez profundizando más en el cuerpo. Cuando el médico mira, el médico me dice: mira, los laboratorios que estaban en 39 han bajado casi a su nivel de normalización. Ese día que me había dicho, se supone que te opera el 4.º día, hoy estaba diciéndome: no sé qué pasó, todo bajó. Mientras él me está diciendo: yo no sé qué pasó, lo único que yo estoy escuchando es que Dios está presente, no solo en el día bueno, sino también en el día malo. Y en el día malo me está mostrando que Él es el Dios que tiene registro y memoria de cada una de las promesas. Fue mi día más difícil, pero fue el día en que Dios se presentó para hacer lo que solo Él puede hacer. Aleluya, poderoso el Señor. Aleluya, ¿verdad? Que me compugí bien fuerte ese testimonio, ¿verdad? Porque muchos ven la gloria, pero no saben la historia. Muchas veces están predicando en un altar con esa pasión que tú predicas. Y el día malo, el día duro no llega a todo. Pero qué bueno, como tú dices, que el día malo, ahí viste la mano de Dios obrando. Ahí veo que los grandes hombres de Dios, en el día malo vieron a Dios obrando. Si vamos a ver algo sencillo, David, donde David vio la mano de Dios, frente a ese gigante. Wow, poderoso el Así Señor. mismo es. Amén, ¿verdad? Damos gloria al Señor, ¿verdad? Por eso, porque sabemos que los procesos por los que muchas veces pasamos no son fáciles. Sí. Y a veces, ¿verdad? Somos quebrantados. A veces nuestra fe es quebrantada. Y entonces, como tú mencionas, decimos: Señor, ¿dónde tú estás en ese momento difícil, verdad? Pero qué bueno que en medio de los procesos uno ve a Dios. Amén. Que a veces pensamos que estamos solos, pero Dios está ahí, Así ¿verdad? mismo Y es. tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Sabemos, ¿verdad? Además de pastor, que aunque ahora estás en un, ¿verdad? En un
un receso, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, que pronto se abra esa puerta y Amén. pueda, ¿verdad? Evangelista, pero que también eres escritor. Yes. ¿Qué te inspiró a comenzar a escribir? Pues mira, cuando yo tenía 14 años, un profeta judío había llegado a Puerto Rico a predicar en una iglesia de Lares, una iglesia que una de mis tías se congrega. Mi abuelo pastoreaba la iglesia de Santa Isabel Pueblo, la pentecostal, y mi abuelo, aprovechando que el profeta había llegado, pues lo recibe en la iglesia. La primera vez que ese profeta había llegado a Puerto Rico, yo tenía 11 años. Y fue la primera vez que en público Dios me habló acerca de los planes que tenía conmigo acerca del ministerio. Pero en su segunda visitación, recuerdo que me llama aparte porque él me dice, mira, yo te veo sentado frente a un escritorio, firmando y escribiendo libros. Yo tenía 14 años, te veo frente a un escritorio firmando y escribiendo libros. Y esa palabra siempre se me quedó. A mis 17 años me encontraba viviendo en el estado de Massachusetts. Y yo tenía una de estas libretitas que las páginas abren hacia arriba. Y yo me había sentado a escribir lo que yo entendía que era mi primer libro. Estoy hablando acerca de mi testimonio y de estas cuestiones. Pero detengo mi escritura porque comienzo a decirme... yo no tengo los recursos para publicar un libro, yo no tengo referencia de alguien cercano, yo no sé nada de esto. Y recuerdo que lo detuve, paralicé eso. 10 años después, o sea, ya con 27 años, estoy en casa una madrugada orando. Era la 1 de la mañana, recuerdo. Y me acuesto en la cama a mirar el techo y estoy hablando con Dios y le estoy preguntando acerca de ciertas cosas que estaban aconteciendo. Y le estoy preguntando a Dios cuál debe ser mi respuesta, qué debo hacer. Y yo todavía soy de los que creo que Dios habla todavía. Dios no es ni ciego, ni sordo, ni mudo. Y escucho la voz del Espíritu que me habla y me comienza a hacer una pregunta que me lleva a mí a literalmente detenerme a pensar. Y comienzo a mirar de acuerdo a lo que el Señor me está hablando y me veo con 17 años escribiendo y deteniendo mi escritura porque no tengo. Y el Señor ahí me dice, levántate y escribe. Y entro a la oficina y comienzo a escribir. Y el Señor me comienza a hablar acerca de la escritura de mi primer libro, En los zapatos del evangelista. De hecho, hay un libro que yo había comenzado a escribir antes de ese que al día de hoy todavía ni he publicado. Porque hay proyectos que yo entiendo que llegan para etapas o para momentos específicos. Y ese libro se titula Diseñado para preservarte. Lo había comenzado a escribir y lo pauso. Hasta el día de hoy sigue en pausa. Y el Señor me comienza a hablar acerca de este libro, En los zapatos del evangelista. Y comienzo a hablar acerca de experiencias en el ministerio. Porque mucha gente aspira al ministerio porque cree que el ministerio es corbata, es chaqueta, es foto en flyers. El ministerio no tiene nada que ver con eso. Una vida de sacrificio, una vida de entrega. O sea, quien anhela ministerio le está diciendo al Señor, estoy dispuesto a sangrar y a padecer por tu causa. Estoy dispuesto a sufrir persecución por amor a tu nombre. Y comienzo a escribir este libro, En los zapatos del evangelista. Ese sale en el año 2017. Hoy, 2025, por gracia del Señor, hemos publicado ya 9 libros. Y la gente me dice, ¿se te hace tan fácil escribir libros? No necesariamente se me hace fácil. Sin embargo, a pesar de que no se me hace fácil, tengo la ventaja de que tengo tiempo que puedo aprovechar. Por ejemplo, en este mismo proceso de mi cirugía y de cuestión, como literalmente la agenda se detuvo, se paralizó por completo, ahora mismo yo duermo literalmente medicado. De la única manera en que puedo dormir es medicado a causa de la molestia, del dolor, un insomnio que estoy sufriendo. Ayer mi esposa visitó al médico y lo llama, mientras está en la oficina, el médico me llama y le explico, mira, doctor, no estoy durmiendo, y me dio un medicamento específicamente para la noche para poder dormir. Pero en esos desvelos, aproveché mis desvelos. De ese desvelo nacieron 3 libros. El libro Un viaje de fe, un devocional de 90 días. Nace el libro Las aventuras de Kaylee con Jesús. Kaylee es mi hija mayor. Y escribí un libro para mi niña. Son 7 noches de enseñanza. Cada noche Jesús visita a Kaylee y la lleva a diferentes lugares para darle diferentes enseñanzas. Y ese es el libro Las aventuras de Kaylee con Jesús. Y el más reciente, que se publicó hace un poco más de quizás 2 meses atrás, el libro titulado Como un silbo apacible. Cada libro llega en un momento específico, pero Como un silbo apacible es diferente y es especial.
uno no tiene hijos favoritos. Uno no tiene hijos favoritos. Cada uno hay un amor distinto sobre cada hijo, ¿verdad que sí? Y los libros son hijos literarios también. Y ese libro, Como un silbo apacible, yo lo he visto de una manera tan diferente porque Como un silbo apacible nace de los desiertos, de los silencios, sale de los momentos de quebrantamiento, y Elías es ejemplo de ello. El hombre de fuego, el profeta de fuego, que ante una amenaza de muerte sale corriendo y cae en una depresión tan aguda que le dice a Dios: mátame porque yo no soy mejor que mis padres. Y yo creo que todos los que hemos entrado al ministerio nos hemos encontrado en el momento como el profeta, cuando nos encontramos sufriendo injusticias, acusaciones, ataques, golpes, persecuciones, y le estamos diciendo a Dios: yo no puedo, que lo haga otro, yo no voy más. Y Elías, pensando que Dios no está presente, se encuentra con que el Dios al que le ha servido hasta ahora quiere manifestarse de una manera en que él no está acostumbrado. Lo ha visto como el fuego, lo ha visto como el estruendo, pero no sabe que Dios está presente también en el silbo apacible. Y en ese silbo apacible se revela la voluntad de Dios para una próxima generación. Dios le habla del ungimiento de dos reyes, pero también le habla acerca del ungimiento del nuevo profeta que ocupará su lugar. Y de ahí nace este libro, de mis desiertos, de mis silencios, cómo Dios está presente. Y eso me inspira, pastora. Me inspira el saber de que mi dolor, que mi quebrantamiento puede servir como herramienta de restauración para la vida de alguien más. Y eso es lo que me inspira. Y tengo al momento, adicional a los 9 libros que hemos publicado por gracia del Señor, tengo en mi carpeta de proyectos de libros 12 títulos adicionales. 12 títulos que me llegan en sueños. O me llegan en medio de oración y comienzo a escribir y los pauso. Y como dije un momento atrás, Dios sabe el momento en el que cada uno de estos va a salir. Eso es lo que me inspira. Amén. Qué poderoso. A ver, yo tuve el privilegio de pastorear a Michael Santiago por 7 años. Me Amén. recuerdo ese primer libro de los zapatos del evangelista. Sí. De repente, pastor se acercaba a mí: mira, pastor, me trajo a tal lugar a predicar, y me dio una canasta sin gasolina, sin dinero. Sí. Nadie sabe los zapatos del evangelista. Por eso yo siempre soy un poquito radical, hermano, con los líderes. Digo, si usted va a invitar a alguien a predicar, usted tiene que bendecirlo. Claro. Porque yo sé lo que es eso, ¿verdad? Y te prepara para el pastorado, porque Sí. aprendes de los errores de otros y te dices: cuando me toque a mí, yo no lo voy a hacer, no voy a cometer el mismo error. O sea, antes de tener el carro, yo iba a predicar en pon, o como dice el dominicano, en bola, o como dice en Centro Suramérica, en raide. O sea, literalmente te llevaban a alguien. Y yo recuerdo, uno vive unas cosas, pastor, en el ministerio. Esto no es para espantar a los que quieren ministerio, pero uno vive una de cosas. Yo recuerdo que me toca predicar en un pueblo lejano y Manuelito fue el que me llevó. Sí, tu Manuelito. Me lo encontré en California. ¿En serio? Me lo encontré en California. Me toca ministrar y le digo a Manuelito: llévame, yo te cubro la gasolina, comemos, no te preocupes. Y yo voy en pon a predicar. Y yo recuerdo que ese día yo estaba más pelado que nada. Yo no tenía ni para la gasolina que le prometí, ni para la comida que le ofrecí. Y nos llevan. Y cuando yo llego, un templazo enorme, pastor. Y a veces uno está equivocado. Sí. Porque a veces uno cree que la bendición de Dios va a llegar a través de lo que tiene apariencia de algo, y a veces termina llegando de lo que menos apariencia tiene. Sí. Y yo me dije, hoy salgo bendecido. Hoy se van a abrir las compuertas de los cielos. Les prediqué hasta como para que les durara un año la palabra allí. Cuando termino, recuerdo que se me acerca la líder así con un sobrecito de esos amarillitos inflado. Eso pesaba como 5 libras. Me dice: varón, para que vea, esta es la bendición de Dios. Y como que la mano se me cayó con el peso. Y yo dije, esto dura como por un año. Cuando yo abrí ese sobrecito, son de los sobrecitos que le escribían ofrenda de amor, pero parecían ofrendas de odio. Varón, aquí. ¡Oh, my God! Yo sé lo que es. Varón. Ay, Dios mío. Se van a quitar el like como 15 horas. Van a quitar la suscripción. Aquí está la ofrenda, mira, pastor. Eran $15 en menudo. $15 en menudo, que uno dice, esto no le da ni para la gasolina. Yo sé.
Entonces uno ve eso, pero Dios prueba a uno en esas cuestiones. Seguro que sí. Porque han pasado los años y por gracia del Señor uno comienza a llegar a diferentes lugares, a diferentes audiencias y el corazón de uno es puesto a prueba. Porque no es ni lo mucho ni lo poco lo que te daña, es el lugar donde tu corazón está ubicado. Sí. O sea, por gracia del Señor yo sé lo que es salir a viajar, a ministrar y que me sienten en primera clase en un avión. Pero sé lo que es viajar y que me sienten en la última fila del asiento, que ni ventana tiene. Eso. Que tú estás esperando que el que está sentado delante de ti tenga misericordia y abra la ventanita para tú sacar fotos de nubes para Instagram, para las historias. Alaba. Sé viajar a predicar y me han hospedado en hoteles de 5 estrellas. Yo soy un jíbaro, nunca en mi vida me he quedado en un lugar caro y me hospedan en un hotel de 5 estrellas. Pero también sé salir a predicar y que me hospeden en el sótano de una casa que no tiene ventanas y yo soy asmático y tengo problemas respiratorios. Sé salir a viajar a ministrar y que me despidan con una ofrenda monetaria grande, pero también sé lo que es salir con una canasta de fruta, con una lata de galletas y un bolígrafo que nunca escribió. Mira, le quemé hasta la punta para ver si escribía. Nunca escribió el bendito bolígrafo. Sé lo que es eso. El problema no es lo mucho ni lo poco. El problema es dónde ubicas tu corazón. Sí, sí. ¿Dónde ubicas tu corazón? Yo me gozo, me río porque yo también, aunque soy pastor, yo tengo el privilegio, ¿verdad?, de ejercer lo que es el evangelismo. Sí. Yo me he visto muchas puertas. Y de repente he ido a predicar a lugares. ¿Te han tocado ofrendas de odio? O sea, pero ahora me recuerdo en una ocasión me invitaron a esta iglesia de este pastor RT. Mira esto, un pastor RT con una iglesia grande, donde mira, Dios se glorificó, 7 vidas aceptaron a Jesucristo, donde vidas fueron impactadas por el poder de Dios y que terminó el culto. Varón, te dije que el culto era por templo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Que Dios te bendiga. Y como Jesús Adrián Romero, con mano vacía. Es dura. Y tener que regresar y mira, y ver los rostros de Burger King. Que sean platillos voladores y tener que buscar una libretita, gloria por las mujeres. Yo no sé cómo le hacen las mujeres, siempre tienen en la cartera, aparece algo, yo que soy un convito de una libreta, pero también es que Dios nos prueba, porque también he salido a ir donde hay lugares que me han dado ofrendas que he hecho como el perro. Uno dice, wow. Wow, Sí, wow. definitivamente. Wow. Definitivamente. Ya, sí, pero si nuestro corazón está en eso. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si olvidamos el enfoque de nuestra asignación, el enfoque no es ni viajes, ni aviones, ni hoteles, ni ofrendas. El enfoque son las almas. Eso, Que las vidas sean edificadas y las almas sean amén. salvas. Para ir cerrando, Michael Santiago, ¿cuál fue el día que te encontraste de frente con Dios? Adicional a ese día que les conté, cuando tenía 15 años, estoy orando de madrugada en Añasco, en el altar. Y me encuentro preguntándole a Dios acerca del Dios que mi abuelo predica. Mi abuelo dice que tú sanas, mi abuelo dice que tú libertas, mi abuelo dice que tú restauras, pero yo vengo de un hogar disfuncional, yo tengo dolencias en mi cuerpo, mi papá nos dejó en mi niñez, ¿dónde tú estás? Y recuerdo que habíamos como 9 jóvenes orando y nos hemos dispersado en diferentes partes del templo y yo estaba orando en el extremo del lado derecho del altar. Y mientras estoy llorando, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué de mis dolencias? Esa madrugada yo tuve un encuentro que fue lo que marcó mi vida. Mientras oraba, no había pastor, no había profeta, no había evangelista. Había un grupo de jóvenes orando. Y de momento yo escucho esa voz que me habla. Y es una voz que literalmente me estremeció. Y recuerdo que comienzo a ver una mano que me señala. Y escucho esa voz que me dice, Michael, yo nunca te dejé. Yo estuve contigo el día en que tu papá te abandonó. Yo estuve contigo el día en que el médico dijo que no ibas a caminar. Yo estuve contigo y he permitido todo lo que tú has vivido porque voy a utilizar todo esto para salvar a muchos, para sanar a muchos y para libertar a muchos. Ese fue el día en que choqué con el Señor y me di cuenta de que mi dolor Dios lo podía utilizar para el beneficio de su reino. Qué poderoso es el Señor, aleluya. Michael, alguien que quiera contratarte, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se puede comunicar contigo? Se pueden comunicar conmigo al 787-615-5433 o si no, en las redes sociales me pueden encontrar en todas las redes como Michael Santiago. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como Michael Santiago y ahí entonces está nuestra información de agenda, nuestra información de contacto, está toda nuestra información de libros adicional a Amazon. En Amazon están todos nuestros títulos. Si en Amazon escribes Michael Santiago Libros, te van a salir todos los títulos que hemos trabajado. Amén. Qué bendición tan grande ha sido, ¿verdad? Este conversatorio contigo, Michael. Amén. Ha sido un privilegio poder tenerte aquí. Gracias. Hemos visto, ¿verdad? Que
Dios levanta hombres con una pasión genuina, que comparten la palabra, no se limitan, ¿verdad?, a compartir la palabra a través, ¿verdad?, no solamente de la prédica, a través de los libros, en las plataformas sociales vemos, ¿verdad?, que siempre te has mantenido, ¿verdad?, activo. Así que gracias, ¿verdad?, por abrir tu corazón para con nosotros. Gracias. Y con nuestra audiencia, ¿verdad? Y a ti que nos escuchas, recuerda que cuando te pones de frente con Dios, Dios se pone de frente a ti. Aleluya, eso es así. Michael, y alguien que tenga el llamado, el que siente el deseo de escribir un libro. ¿Tú estás dispuesto a ir? ¿Cómo ¿Qué la les ayudamos? recomienda? ¿Qué les recomienda? Exacto. Pues mira, les recomiendo que se contacten conmigo porque pues gracias al Señor hace ya un tiempo hemos dado forma a la editorial Grace Editorial and Publishing. Nos hemos dedicado estos últimos años a ayudar a nuevos escritores a escribir y publicar su libro. Pues gracias al Señor tenemos más de 40 títulos a nivel internacional que hemos ayudado a publicar. Puerto Rico, Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe. Por gracias al Señor, ayudando, entregando herramientas. Hacemos trabajo como de coaching, hacemos trabajos de conferencias donde ayudamos a la gente a que pueda publicar y que pueda escribir. Así que se pueden contactar conmigo y damos todo. Mira, hay gente que me dice, no, yo pagaría por tal cosa. Muchas veces yo me he sentado a tener conversaciones con gente por teléfono y le entrego de manera gratuita en una conversación lo que usualmente yo ofrezco en un taller. Y no tengo problema con ofrecer todo lo que yo tengo porque yo estuve en ese lugar, estuve en esa posición que no tenía, no sabía. Vamos a ofrecerlo a la gente. Me está motivando a escribir mi primer libro, que Dios me habló hace mucho tiempo. Lo vamos a hacer. Así que pronto viene el primer libro de Justo Pablo, de nuestro testimonio. Así que es primero de muchos. Primero, creo que lo más difícil es primero, ¿verdad? Después de eso tú arrancas. Después, no, literalmente comienza a fluir de una manera que no fluía para la primera ocasión. Así que Michael, gracias por estar con nosotros. Gracias. Más que agradecidos, oramos ¿verdad?, para que Dios siga bendiciendo tu vida. Amén. Me siento gozoso, me siento contento, privilegiado. Yo me dio el privilegio de conocerte en una etapa de tu vida que estaba, ¿verdad?, en una transición y he podido verte crecer. Y para mí me llena de gozo, de alegría, del orgullo santo. La gloria, gloria es para Dios y el gozo es para mí. Así que en esta hora, ¿verdad?, culminados, queremos hacer una oración, Michael, en esta hora. Alguien que, mira esa cámara, dile unas palabras a alguien que esté pasando por un proceso de transición y que piensa que no se puede lograr. ¿Qué tú le dirías? Mira, Dios está presente. Aun cuando duele, Dios está presente y está al cuidado de cada uno de los detalles. A veces creemos que Dios está en las experiencias grandes y sobrenaturales, pero también como Elías lo experimentó dentro de una cueva, dentro de una situación de quebranto personal, Dios le dejó saber, estoy presente de una manera distinta. A veces creemos que el silencio es sinónimo de ausencia y el hecho de que Dios no esté hablando no significa que Dios se alejó o se apartó, sino que Dios está presente trabajando con diferentes elementos que de otra manera no podía trabajar. Y te aseguro que dentro de tu cueva, dentro de tu quebranto, estás por escuchar a Dios susurrarte una vez más que está presente en tu vida. Amén. Michael, ¿puedes regalar una oración a las personas que van a ver? Seguro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta conversación. Oro, Padre, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la pueda llevar a los distintos lugares, distintas tierras y a cada corazón, y que tu palabra tenga causa y efecto. Oro por milagros y por sanidades sobre cada cuerpo. Oro, Padre amado, por aquellos que han escuchado una sentencia médica sobre su cuerpo, que hoy, para la gloria de tu nombre, por la llaga de Cristo Jesús, hagas desaparecer todo cáncer, toda bacteria, todo quiste, todo tumor, toda masa que el médico vio, que tú la desaparezcas por el poder de la llaga de Cristo Jesús. Crea órganos nuevos para tu gloria y que en la próxima visita al médico, él mismo certifique, Padre amado, el milagro que tú has hecho sobre su vida. Reparte fuerzas, así como el salmista declara en el Salmo 92:10, porque tú, Jehová, aumentas mis fuerzas como las del búfalo, será ungido con aceite fresco. Oro por fortaleza, oro por unción fresca, Padre, y que tú les lleves a una experiencia mayor a la que han experimentado y conocido contigo en este próximo tiempo. Por Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Así que esta hora, muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Recuerda siempre estar de frente con Dios. Shalom, shalom.